dándole gracias una vez más por poder compartir la palabra con ustedes. Muchas gracias. Como decía el pastor, hoy día vamos a concluir la serie de sermones de verdades incómodas, pecado y perdón. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias o abran sus aplicaciones de Biblia en Mateo capítulo 18. Vamos a leer entre los versículos 15 al 20. Mateo 18, los versículos 15 al 20. Les pido que sigan atentos en la lectura. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, a ti por tu palabra. Pedimos en este tiempo, Señor, que tú nos acompañes, nos dirijas, limpies mi corazón, mis labios, Señor, mis pensamientos, y que solamente yo sea un instrumento para hablar tu palabra de manera fiel. Y también pedirte, Señor, por mis hermanos, para que puedan estar atentos. Abre sus corazones, Señor, y por favor te pedimos que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La verdad es que primera vez que tengo este desafío de concluir una serie, y eso como que involucra cierta presión de tirar todos los palos que no se tiraron anteriormente, hay que darlos ahora, pero no tengan esa expectativa porque yo no voy a hacer eso, ¿ya? Y tampoco vamos a hacer un gran sermón que resume todo lo que ya vimos en épocas anteriores. Cuando pudo haber sido productivo hacerlo, no se me ocurrió. De hecho, ahora que lo estoy diciendo, lo pensé y podría haber sido buena idea, pero hubiese sido un sermón muy largo. Y anoche cuando lo estaba practicando duraba como 1 hora y media, así que ténganme paciencia. No, pero no duraba. Y esa expectativa que pueda generarse quizás de tener un gran sermón no la tengan. Eso quería avisarles de antemano. Ya, porque este texto que acabamos de leer tiene cierta complejidad, sobre todo en su parte intermedia, que cuesta mucho entenderla. Y especialmente también en la parte final, en la que habla de cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre. Nosotros solemos utilizarlos para ciertos contextos quizás más generales, y vamos a ver que en realidad Jesucristo está siendo mucho más específico con lo que está queriendo decir. Entonces, como les decía, y vimos recién en este texto, Jesús está indicando una serie de pasos en relación a cuestiones que justamente no son cómodas para nosotros, pensando ciertamente en la serie que estamos viendo. Y no son cómodas porque no es cómodo cuando pecan contra uno o cuando nos ofenden, ¿verdad? Y los pasos que nosotros debemos dar para solucionar cualquier evento o cualquier ofensa, y que tenga esta naturaleza de ofensa, de que uno peca contra otro, no es algo cómodo. Y lo incómodo no es solamente que pequen contra uno, sino que también lo incómodo es que nos damos cuenta que nosotros, cuando pecamos, o cuando pecan contra nosotros, y no seguimos los pasos que Cristo mismo nos está indicando en este pasaje, no nos damos cuenta cómo podemos dañar a la iglesia. Y eso es una cuestión muy relevante.
Y también nos damos cuenta, o podemos evaluar, que este texto es uno de los textos más famosos, uno de los más insignes en relación a lo que se quiere hablar de disciplina, y particularmente para nosotros como iglesia reformada, como iglesia presbiteriana, es un tema muy relevante, no solamente por la disciplina, sino que también por dos cuestiones que están estrechamente relacionadas con la disciplina, que es el perdón y la restauración. Sin estos dos elementos de perdón y restauración, no existe tal cosa como la disciplina. Y no por nada nuestros estatutos, los estatutos de la Iglesia Presbiteriana de Chile, dedican nada menos que, tengo la duda ahí como revisamos con el pastor, hay un artículo que está ahí medio malo, pero no sé si son 124 o 125 artículos, solo para tratar lo que es la disciplina eclesiástica en la iglesia. Y lo interesante de esos 124 artículos es que en la última sección de este libro de disciplina eclesiástica, el libro sexto en este caso, habla de la restauración. Y ya vamos a comentar algo más respecto a eso. Y es común que en lo que a disciplina se refiere, las iglesias tengamos una tentación de descuidarnos. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que descuidar la disciplina por el temor de que el hermano se pueda ir de la iglesia, se pueda sentir ofendido porque yo le quise hacer ver su pecado y en realidad lo que hizo fue ofenderse y se mandó a cambiar. O quizás no queramos levantar polvo de una situación que se pueda subsanar con el paso del tiempo, o en realidad mejor no hacer problemas si total no fue algo tan delicado. R.B. Kuyper, o como se llame este amigo, gran teólogo holandés, menciona respecto a la disciplina en su libro El cuerpo glorioso de Cristo lo siguiente: que la verdad es que la iglesia que deja de ejercer disciplina seguramente perderá su propio respeto, igual que el respeto de los de afuera. Y aunque nos pueda parecer algo extraño, hay personas que convivimos hoy en día que desprecian a la iglesia, y la desprecian precisamente por esto, porque nos hemos vuelto quizás muy mundanos y ocurren cosas que antes no salían a la luz pública. Y los miembros mismos de la iglesia nos sentimos quizás un poco envueltos en este escenario de tener que entrar a defender lo que son los valores de la iglesia. Y precisamente en lo cotidiano hoy, el caso del señor Durán, explicarle a las personas, en realidad la iglesia evangélica no es toda metodista pentecostal, somos como, no sé, mil y tantas denominaciones dentro del mundo evangélico. Y tratamos de explicarle a las personas, bueno, a mí me ha pasado que he tenido que estar explicando cuáles son las diferencias particulares de la iglesia, que nosotros no dependemos de ellos, quizás somos los más chiquititos, pero somos los más antiguos, y ahí es difícil porque los presbiterianos somos poco conocidos, al ser una iglesia pequeña. Y en realidad da un poco lo mismo hacer tantas diferencias dentro del pueblo evangélico para explicar, porque en realidad la honra de las iglesias, sea evangélica, sea católica, está manchada por diversos casos que son de connotación pública, pero que además, y más relevante y más atingentemente a lo que estamos hablando, ameritan justamente lo que hablaremos hoy, que es la disciplina. Pero no sacamos nada de hablar de disciplina si no hablamos también de restauración y perdón. Y lo importante aquí es que nosotros tengamos absoluta claridad y la convicción también de que el fiel ejercicio de la disciplina eclesiástica es algo absolutamente saludable para la iglesia y contribuye de manera esencial a la salud de la iglesia, y lo principal es que es adecuada si es que nosotros la aplicamos de acuerdo a lo que Jesucristo mismo nos dice, y si lo aplicamos también para la gloria de Cristo. Entonces, en primer lugar, lo que podemos desprender entre los versículos 15 al 17, que va a ser la primera sección que vamos a estar meditando, habla un poco de la autoridad para perdonar y también la autoridad para disciplinar. Comúnmente la iglesia deja de ejercer la disciplina como si fuera a dañar la vida piadosa de la iglesia,
y esa vida piadosa que nosotros buscamos tener como iglesia. Y se dice, por ejemplo, que quizás Dios va a cuidar a su iglesia independiente de que nosotros ejerzamos o no la disciplina. Total, es poderoso y quizás ni siquiera nos necesita a nosotros, que de hecho lo es así. Pero dejamos a que Dios haga su obra y nosotros no hacemos nada. O también se puede decir que disciplinar a algún hermano que haya pecado o esté descarriado solo va a hacer que se aleje de la iglesia y no va a volver y que no se acerque más a Dios en realidad. Pero la palabra de Dios aquí claramente requiere el ejercicio de la disciplina en la iglesia. Y los que desprecian la disciplina entonces creen ser más sabios que Cristo. Así que nosotros no tomamos importancia a esto. Entonces, lo primero que podemos analizar para que tengamos precaución en cómo no se hace un proceso disciplinario, y más que el proceso disciplinario, cómo no se hace el tratar una ofensa o tratar un pecado. Cuando ocurre que un hermano nos ofende o peca contra nosotros tenemos la permanente tendencia a no hablar con el hermano. Quizás lo evitamos, nos enojamos, por cierto, o nos ponemos algo rencoroso, evitamos a esta persona, quizás dejamos que pase agüita bajo el puente, como decimos. Total, esto quizás con el tiempo va a pasar, eventualmente suspendemos la relación, ya no nos relacionamos tanto si es que había algún grado de amistad. Pero lo peligroso ahí también es que eventualmente podamos dejar de congregarnos, quizás no, ¿sabes qué? Para no ver al hermano, quizás mejor no voy a tal o cual actividad, para no toparme con él. Si va al grupo pequeño, quizás ya no voy más porque va justo él y como somos poquitos se nota más, qué sé yo. Y lo delicado de este tipo de actitudes, que son comunes, yo creo que no estoy hablando nada que no sea algo quizás que ustedes hayan visto o hayan hecho, es que sin darnos cuenta con este tipo de actitudes nosotros estamos teniendo el atrevimiento de causar un daño dentro de la iglesia. ¿Y generar un daño a qué? No solamente a la relación que estoy teniendo con la persona, que me ofendió, ciertamente, sino que también un daño a que es el cuerpo de Cristo. Y no nos damos cuenta de que este tipo de actitudes solamente generan daño al cuerpo de Cristo. En el versículo 15, Jesús nos dice, en una primera instancia, cómo se hace. Y la primera oportunidad que tenemos es no ir directo al consistorio y digo, oye, el hermano me ofendió, yo leo una carta al consistorio y digo, este hermano me ofendió, así que ahí pongan carta del asunto. Eso no es bíblico, como lo estamos viendo acá. Jesús dice que debemos primero hablar con el hermano y en privado, a solas, dice. Muchas veces el temor de acercarnos a quien nos ofendió, más que temor a su reacción, es falta de amor. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Y es muy triste también que por falta de amor nosotros no nos acerquemos a un hermano para que considere o vea que ha cometido un error. Y ningún miembro de la iglesia debe jamás asumir la actitud de que yo soy más santo que tú y por eso te vengo a exhortar, todo lo contrario. Cualquiera de nosotros debería tener mucho cuidado de no considerarse ni siquiera un poquito mejor que el otro. Y lo terrible de esto, o quizás con lo que tenemos que tener cuidado, es que ni siquiera es tan terrible que el hermano haya pecado contra uno y que nosotros no tengamos el cuidado, o el tino o el amor de hablar con el hermano, sino que también tenemos que pensar que es solamente por la gracia de Dios, que no seamos nosotros mismos quizás los que ofendamos a otros, y que Dios nos libre también de eso. Entonces nuestro acercamiento siempre debe ser en un espíritu de profunda humildad. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Por eso decimos que Dios nos libre de esto, ¿verdad? De ofender a otro, de pecar contra otro. Y el propósito de una conversación y todo acercamiento al hermano que pecó, siempre es buscar la salvación, la restauración del hermano. Nunca menoscabarlo, nunca el humillarlo, nunca tratar de alguna manera de destruir al hermano. A veces es necesario recordar esto porque parece que en prácticamente toda iglesia hay algún hermano que pueda hacer algo conflictivo. Un miembro que tiene esa marcada habilidad para ofender a otro,
quizás pensamos en ese, oye, ese hermano él siempre anda haciendo problemas, es el cachito de la iglesia, pues, ¿no? Y hablamos de repente quizás como algún hermano que sea medio conflictivo. Y es común tener esa tentación de usar la disciplina como un medio, en vez de restaurarlo, como para deshacerse del hermano. Ojalá que el hermano lo disciplinen y que lo excomulguen. Lo sacamos de la lista de miembros. Como vemos acá, ese no es el camino que debemos seguir inicialmente. No debemos nunca ceder a esa tentación, porque la disciplina puede inevitablemente conducir efectivamente a la expulsión de la iglesia, como lo dice Jesús acá. Pero su propósito siempre debe ser la corrección del que ofende, nunca su eliminación. Y esa es la enseñanza que nosotros vemos aquí en Mateo 18. Jesús no dice, si tu hermano peca contra ti, presenta inmediatamente los cargos que hay contra él a la iglesia. Todo lo contrario, él dice, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Ni tampoco dice Jesús, mas si no te viere, lleva de inmediatamente el asunto a la iglesia para que se tome una medida contra él. Si esto no resultara, pasamos a una segunda instancia que Jesús mismo está diciendo. En esta segunda oportunidad habla de que uno o dos testigos tengan participación en esta exhortación. Entonces, si el primer paso no tuvo éxito, uno o dos miembros deben hacerse partícipes en la exhortación y acompañar a este hermano ofendido en la confrontación. No significa que estos testigos necesariamente hayan presenciado el pecado, pero sí van a acompañar atestiguando de cuál va a ser quizás la reacción y también acompañar en la exhortación. Los hermanos que acompañen como testigo a otro para una confrontación no solamente deben ir a mirar, no solamente deben hacer testigos de, en realidad el hermano se rebeló después por lo que subimos y bueno, el ofendido le habló todo lo que había que decirle y en realidad no hubo caso. Así que nosotros somos testigos que el hermano no reconoció su pecado. No. Los testigos deben participar activamente también en amor, exhortar al hermano. Ellos en humildad y por amor a este hermano deben ayudar en la exhortación y buscar por todos los medios que tengan disponibles, que en este caso como hijos de Dios conocemos cuáles son a través de la Escritura, y en caso de que observen una rebeldía ya persistente, perseverante, entonces ellos van a ser testigos de que no hay arrepentimiento. Y este procedimiento no es algo nuevo en la Escritura. Sigue la directriz que ya vemos en el Antiguo Testamento y específicamente en Deuteronomio 19:15, que dice: un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y no por nada aquí Jesús da estas instrucciones de ir con 2 o más testigos. Es como si él estuviera diciendo: no te des por vencido inmediatamente. Por amor sigue perseverantemente este trabajo de buscar el arrepentimiento del hermano. Y la finalidad de estos testigos tiene que ver justamente con lo que vimos en Deuteronomio, que en boca de 2 o 3 quede establecido el arrepentimiento del hermano o su rebeldía. Y es evidente que lo práctico de este proceder que está diciendo Jesús es que es más fácil que una persona sea persuadida de su error si es que van 2 personas más atestiguando. Es decir, tenemos 2 o 3 personas tratando de persuadir a un hermano que ha cometido un error. Y esto con la finalidad de su crecimiento. Y si el hermano persevera en rebeldía, entonces descartamos que haya algún hermano caprichoso que se haya sentido ofendido por nada, sino que siendo ya 2 testigos que ven y quedando establecido que no hay arrepentimiento, y seguido los pasos en amor que Jesucristo está diciendo aquí en Mateo 18, entonces pasamos a la tercera oportunidad. El versículo 17 dice: si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso,
trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Hermanos, como hemos visto hasta ahora, el primer paso que establece Jesús cuando nosotros somos ofendidos por el pecado de otro, no es lo primero denunciar al consistorio, como ya les explicaba, ¿verdad? Porque lo más seguro que pase es que si usted llega con alguna denuncia o alguna ofensa contra usted, a nosotros como consistorio, adivina lo que vamos a decirle nosotros. Lo primero que le vamos a preguntar es: ¿siguió usted los pasos que recomienda Jesucristo? Ni siquiera recomienda, ordena Jesucristo en Mateo 18, versículos 15 y 16. Y si eso no ocurrió, adivine lo que le vamos a decir. Vaya, lea el texto, acérquese al hermano, a solas, en privado. Y fíjense que nosotros, no solamente por el mandato que Jesucristo mismo hace a nosotros, sino que nosotros tenemos un compromiso con nuestro estatuto. Y fíjense que el estatuto, que es también eminentemente de carácter bíblico, dice en 2 artículos que quise compartirles, que es el 192. Y el artículo 192 dice lo siguiente: los consejos, en este caso el consistorio, antes de iniciar cualquier proceso, deben agotar todos los medios para corregir las faltas por medios persuasivos. Es decir, Mateo 18. Y el artículo 195 dice: se dará curso a un proceso cuando a. el consejo lo juzgue necesario para bien de la iglesia y sus entidades. B. sea iniciado por él o los ofendidos después de haber procurado cumplir la recomendación de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versos 15 y 16. Y C. el consejo respectivo, previo a constituirse como tribunal, haya comprobado que él o los acusadores no procuran intereses ilegítimos o inconfesables con la acusación. A mis hermanos miembros, revisen el estatuto de la iglesia. Ustedes pueden revisar el estatuto y ahí van a encontrar, como les decía, un libro de disciplina eclesiástica completo, 124 o 125 artículos. Y se puede cerciorar, leyendo solamente los estatutos, lo eminentemente bíblico que es en el proceder. Si no lo tiene, me lo pide cualquiera de los miembros del consistorio y se lo entregamos para que lo puedan ver. Es muy importante el artículo 195 y particularmente en esta letra C, porque es una tentación también que cuando nosotros somos ofendidos tenemos ese deseo inminente de que el hermano sea disciplinado, acusarlo, que me hizo esto, esto y esto. Y finalmente buscamos la disciplina con esa finalidad como punitiva, de que lo castiguen, de que lo separen de los sacramentos porque el hermano hizo mal y todos se tienen que enterar de que me ofendió. Y en ningún caso vemos que tiene que tener un incentivo pastoral, que Jesucristo mismo lo está aquí señalando. La iglesia aquí debe entenderse como la comunidad de creyentes localmente organizada. ¿Ya? Cristo habla aquí de iglesia. Y ciertamente que las autoridades deben tomar la iniciativa en estos asuntos, en este caso nosotros como consistorio. Anteriormente eran los apóstoles y posteriormente los ancianos que gobernaban, quienes eran informados de cualquier caso o asunto de disciplina que no fuera resuelto, y ellos debían seguir también los pasos anteriores. Como nosotros sabemos, el Estado castiga a los delincuentes, ¿o no? Pero piensen en que sí los castiga, para que sirva la analogía. Estrictamente hablando, la iglesia nunca castiga a sus miembros que caen en pecado. Mientras que sea posible, la iglesia sigue considerando a los miembros como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos nuestros. Porque ¿no llevó acaso Jesucristo mismo, Él, crucificado en la cruz, el pecado por todos nosotros, creyentes? Por eso es mucho mejor decir que la iglesia disciplina a sus miembros cuando pecan, en lugar de decir que los castiga. En ningún caso. Evidentemente que la disciplina jamás es física, ¿ya? Sino que siempre tiene el carácter espiritual, de reconciliación con Dios. La iglesia nunca debe imponer multas a sus miembros,
ni mandarlos a la prisión, ni desearles mal en todo lo que emprendan, etc. Lo único que debe hacer es exhortar, amonestar, reprender y en ciertos casos privarles de los privilegios de los miembros, que son miembros. Por ejemplo, como ya señalamos, el uso de los sacramentos. Como último recurso, deben ser quitados de la lista de miembros. Es lo que vemos aquí en el texto. Pero la excomunión debe quedar siempre estrictamente en el plano de lo espiritual. No porque nos resolvamos de un cacho y el hermano se vaya y quedamos liberados de él. Mientras que un miembro está en un proceso de disciplina en la iglesia o quienes seamos testigos o sepamos del caso que algún hermano esté pasando, no debemos de cesar en la oración constante por el hermano, para que se arrepienta. Y no solamente los oficiales de la iglesia, nosotros como consistorios tenemos esa obligación de orar, sino que todos los miembros tenemos esta obligación. Y tenemos también una obligación con nuestro hermano. La iglesia toda, completamente, cada uno de nosotros, debemos sentir con mucho dolor si es que llegase a pasar un caso de disciplina y si es que fuera necesario aplicar disciplina. Porque como vemos en el texto, si tenemos una conversación personal, como dice Jesús, y la persona reconoce su pecado, ha ganado a tu hermano, como dice Jesús. Y nos evitamos todos los pasos siguientes, que pueden ser incluso muy dolorosos. Y cuando la iglesia se ve en la necesidad de considerar a alguien como culpable, que no se arrepiente, dice en la versión Reina Valera, tenlo por gentil y publicano. Aún así, teniéndolo como incrédulo, como gentil, no debemos despreciarlo, sino que incluso en esos momentos llevarle también a este trono de gracia del cual todos hemos sido testigos por la misericordiosa gracia de nuestro Señor. Y buscar incluso en esos momentos que esta persona se pueda reconciliar con Dios. Si se arrepiente, después de ser, por ejemplo, excomulgado también, debemos recibirle como parte del rebaño y también con gozo y con acción de gracia. En resumen, la disciplina eclesiástica siempre debe ser aplicada en espíritu de amor cristiano. Y nosotros como comunidad tenemos la responsabilidad de proteger la pureza de aquellos que han caído eventualmente en algún pecado. Y a veces es más fácil comprometer la pureza de la iglesia que confrontar el pecado. Y de eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Como el mundo dice, es más fácil vivir y dejar vivir. O ¿quién soy yo para juzgar si yo también soy repenca? Así que no, evitémonos los problemas y no hablemos con el hermano, dejemos que tapémoslo con tierrita. Por lo general, el tema de la disciplina nunca va a ser un tema popular en la iglesia. Y hoy día, especialmente, nosotros debemos atrevernos a la disciplina, desafiando estas prácticas que son tan permisivas. Y debemos ser en amor, buscar que los hermanos se reconcilien con Cristo y evitar con esto dañar a la iglesia. Hoy en la cultura más popular es común y más fácil permitir que las personas sigan viviendo en pecado que intentar poner en práctica los pasos de disciplina que está aquí señalándolo el Señor Jesús. Y como en nuestro tiempo se impone esta quizás práctica o moda, no sé cómo llamarlo, de estar yendo de iglesia en iglesia y nunca conformarme porque la iglesia es así o asá. A veces es más fácil dejar que las personas simplemente se vayan que confrontarlas con su pecado. Y esto nos lleva también a pensar en la segunda sección de lo que acabamos de leer, entre los versículos 18 al 20, que va a ser el segundo punto, de tener sabiduría en la disciplina. Jesús continúa de alguna manera subrayando la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Y esta responsabilidad de tener en cierta manera un consenso que refleje coherencia con lo que Dios querría de nosotros al actuar en una eventual
circunstancia de alguien que haya pecado contra otro. Habla del cielo y la tierra. Y esto tiene relación con la voluntad de Dios para la iglesia. Y este consenso del que estoy hablando se refiere a que todos los pasos que Jesús enseña para disciplinar a alguien van a tener coherencia con lo que Dios en su voluntad quiere para la vida de la iglesia y también para la persona que es disciplinada. Y vemos consenso en tres cuestiones en específico. El versículo 18 habla de consenso en la disciplina. Jesús dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es bien difícil entender este versículo. Y la verdad yo pasé un par de horas tratando de, más que de entenderlo, de explicarlo. Así que es lo que voy a tratar de hacer ahora. Lo que dice Jesús acá es prácticamente idéntico a lo que dice un poco antes en el capítulo 16 sobre el rol que va a tener Pedro en el fundamento de la iglesia. En el capítulo 16, versículo 19, dice así: te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y la diferencia aquí llamativa es que en este versículo que leímos recién, los verbos están en plural, indicando que la autoridad de Pedro se extiende a toda la comunidad de los discípulos, es decir, a toda la iglesia. Entonces, a todos los miembros de una iglesia, nosotros como miembros, se nos da la autoridad para declarar los términos bajo los que Dios perdona o no el pecado de aquel que haya pecado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como iglesia entendemos que somos instrumentos de Dios. Y aquí el uso de los términos que será atado y será desatado, y la expresión también en el cielo, son términos que se están utilizando para aludir el actuar de Dios mismo. Pero la iglesia tiene autoridad para atar y desatar, es decir, para declarar los términos bajo los cuales Dios perdona o retiene pecados. En resumen, lo que quiero explicar es que la afirmación de Jesús en este versículo asegura a la iglesia que Dios en el cielo confirma su juicio sobre un hermano que ha pecado, si es que nosotros hemos llevado sabiamente un proceso de disciplina cumpliendo los pasos que Jesús nos está diciendo. Si el hermano es restaurado y disciplinado, si tuvo disciplina y es restaurado, Dios mismo lo confirma. Y si el hermano llega a ser excomulgado, Dios también confirma esa decisión. El segundo consenso, en el versículo 19, consenso al orar por la voluntad de Dios en la comunidad. El versículo 19 dice lo siguiente: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Este es un texto muy conocido y es interesante aquí notar que en el versículo 18 y nuevamente en el versículo 19 existe la combinación tierra y cielo. Y en ambos casos hay una perfecta armonía entre lo que hace una iglesia en la tierra y lo que ocurre en el cielo. Es decir que, evidentemente, la primera acción precede a la segunda. Y según el versículo 18, la disciplina ejercida en la tierra es confirmada en los cielos. Y según el versículo 19, la oración ofrecida en la tierra es contestada también por nuestro Padre que está en los cielos. Y en línea con el contexto, la petición del versículo 19, aunque abarca cualquier cosa, porque dice cualquier cosa que pida, esto está relacionado especialmente con la oración que pide sabiduría para actuar en asuntos de disciplina. Aquí se da la seguridad de que cuando aún en algún lugar donde haya conformado una iglesia y sean solamente dos personas, aun cuando sean estas dos personas
pero estén de acuerdo entre sí y sometidos a la voluntad de Dios, pueden definitivamente contar con la dirección del Señor. Y aquí casi no es necesario agregar que la oración debe tener armonía con las características de la oración que Jesucristo mismo nos enseña en otros lugares de la Biblia. Algunas características de la oración es que tiene que ser en una fe humilde, como la de un niño. Debe estar marcada por la sinceridad, por la perseverancia, por el amor por los otros. Debe ser en sujeción a la voluntad soberana de nuestro Dios, no como queramos nosotros, sino como tú. Y debe ser en el nombre de Cristo. Y el tercer consenso es lo que habla en el versículo 20. Y este consenso tiene que ver con la experiencia de la presencia de Jesús dentro de la comunidad. Esta tercera declaración de Jesús amplía las dos primeras, indicando que la comunión de la que disfruta la iglesia, al alcanzar un consenso sobre la disciplina a un hermano, se produce no porque nosotros seamos súper mega espirituales, sino porque Jesús mismo está en medio de esa decisión. Y dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. De igual forma es una declaración bien potente, bien relevante, porque Jesús mismo asume el lugar de la presencia divina entre nosotros como sus discípulos. Y Él garantiza que cuando nosotros como iglesia llegamos a un consenso pidiéndole a Dios su dirección en oración para que nos guíe en estas cuestiones que tienen que ver con la disciplina, es nuestro Dios Padre Celestial el que está presente también y nos va a guiar en esa aplicación. Y la base de esta certeza es que Jesús mismo está en una presencia constante entre nosotros, que nos reunimos en su nombre. Y estas palabras a nosotros nos permiten de alguna manera vislumbrar este futuro prometido que tenemos de la vida eterna, en que nosotros sabemos y reconocemos y confiamos con esperanza que vamos a estar juntamente con Cristo y vamos a gozar de su presencia de manera eterna. Y aunque estos versículos se entienden generalmente como una promesa sobre la respuesta de una oración, que en la que estén de acuerdo dos, que evidentemente hay una interpretación práctica para eso en específico, las promesas aquí descritas, nosotros debemos entenderlas como la unidad de la iglesia en la toma de una decisión sobre un miembro que ha pecado. Y aquí el Señor nuevamente asegura a los discípulos que la reunión de creyentes para la oración y el culto no necesita una multitud de feligreses. Aún 2 o 3 recibirán una bendición tanto estén reunidos en su nombre, es decir, en íntima comunión con Él. Y también es muy consolador aquí ver el hecho de que Dios, aunque es grande e infinito en amor, está también con aquel que ha pecado, aquel que es más débil, generalmente con el humilde, aquel despreciado por el mundo. Para ir concluyendo, no es corta la conclusión, así que no se hagan gracia. La salvación y el reconocimiento del pecado de alguien que ha ofendido es definitivamente el significativo propósito de la disciplina eclesiástica. Pero aparte de el reconocer un pecado de algún hermano y poder volverlo por la misericordia del Señor a reconciliarse con Él, hay un propósito aún más alto que ese. El bienestar espiritual de cada miembro en la iglesia es un medio por el cual nosotros procuramos la pureza y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién podría negarse a que el bienestar de un solo miembro que ha pecado, el bienestar de esa persona solamente va a propiciar el bienestar de todo un cuerpo? Porque nosotros sabemos que cuando estamos enfermos, no sé, resfriados o lo que sea, nos sentimos mal, nuestro cuerpo se duele y nos quejamos y quedamos apesadumbrados.
En la Escritura vemos también, cuando dice que si un ojo está enfermo, todo el cuerpo se va a beneficiar cuando se cure ese ojo enfermo. ¿Y quién podría negar ahí que el bienestar del cuerpo como un todo es más importante que solamente el bienestar de un solo miembro o de un ojo? Es mucho mejor que un pie gangrenado también sea amputado antes que todo el cuerpo se destruya por esa enfermedad. Y una de las razones claves para la decadencia de ciertas iglesias ha sido la falta de aplicar justamente esto, que es una cirugía de la disciplina. Y con todo esto, falta señalar que el propósito más alto de la disciplina eclesiástica es la gloria de la cabeza de esta iglesia, es decir, Jesucristo mismo. Como el bienestar de un miembro es un medio para el cual una iglesia esté bien, un cuerpo esté bien, asimismo el bienestar del cuerpo mismo es un medio por el cual nosotros glorificamos a Cristo también. Y todo esto es una manera de decir que la iglesia que descuida la disciplina no está solamente destruyendo su propia gloria, su propia reputación, sino que también está pecando en desatender la gloria de Cristo. Por lo tanto, la iglesia que no está profundamente preocupada de esto, de la gloria de Cristo, del honor de Cristo, simplemente no es la iglesia de Cristo. Porque si hay una iglesia que no busca glorificar a Cristo, entonces no es iglesia. Y por otro lado, un amor intenso por Cristo. Y consecuentemente con esto, con ese amor por Cristo, tener un celo real por su gloria, va a empujarnos a nosotros a ser una iglesia fiel en el ejercicio de la disciplina. Y en las iglesias reformadas, en nuestro caso como presbiterianos, muchas veces se da por sentado que el ejercicio de la disciplina es solamente una atribución del consistorio. Es decir, cuando se siguen los pasos que Jesucristo da y llega al consistorio en nuestro caso, entonces nos desentendemos. Ya el consistorio tiene que tomar cartas en el asunto y los demás como miembros no tenemos ninguna responsabilidad en estos asuntos. Y esto es un serio error. Porque los miembros de la iglesia tenemos que tener la principal responsabilidad de disciplinar a aquellos que pecan, siguiendo los pasos que ya vimos. Y como conversamos, la disciplina es que si mi hermano me insulta, yo no tengo el derecho inicialmente a informar su pecado a la iglesia inicialmente, sino que tengo que acercarme a hablar con él primero. Y tengo que seguir y hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, para que la persona reconozca su error y se arrepienta. Entonces, si yo veo a mi hermano borracho, no tengo el derecho de decírselo a la iglesia inmediatamente y acusarlo, sino que voy, hablo con él y hago ver que él está pecando en esto. De nuevo, si yo estoy viendo a alguien que es culpable claramente de un error doctrinal, no voy yo de nuevo donde el consistorio y le digo, este hermano está hablando puras locuras. Voy yo donde el hermano y le digo, hermano, eso está mal. La Biblia dice así y así. Y cuando estoy hablando de que tenemos que hacer todo lo posible, no es menos que lo que Jesús mismo está diciéndonos acá entre los versículos 15 al 17. Para terminar, hermanos, leo Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11, que dice así: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón
al Padre de los espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Vemos que las